Muito obrigado e parabéns pela palestra, porque não todo mundo está familiarizado, não todo mundo conhece a utilidade da ultrassonografia para hérnia. E realmente é uma ferramenta muito importante. E em muitos países, as companhias de seguro estão pedindo realmente a demonstração, inclusive com videoclipes, com filmes. Porque, bom, é Latinoamérica, às vezes tem falam que uma hérnia é realmente uma cirurgia plástica, isso que aconteceu que você contou. Então, realmente, eles pedem que seja documentada a presença da hérnia. Bom, eu falo português, mas eu prefiro dar minha aula em espanhol. Eu vou falar devagar e acho que vou dar certinho para compreender, ¿tá? Bueno, entonces vamos a hablar de ecografía en campo cercano. Near Field Ultrasound, en inglés es la expresión utilizada, y les voy a mostrar diversas aplicaciones y diversas situaciones clínicas que pueden ser examinadas con transductores de alta frecuencia. Entonces vamos a comenzar con algunos conceptos. Ultrasonido de campo cercano permite la evaluación de estructuras superficiales. Tenemos transductores o necesitamos transductores de alta frecuencia que se definen transductores de alta frecuencia más de 10 MHz. Y muy alta frecuencia son transductores de 20 o más MHz que también son utilizados. Solo que los de más de 20 MHz son utilizados específicamente en centros de dermatología o en centros de imagen dedicados en apoyo a la especialidad de dermatología. Sin embargo, con los traductores superiores a 10 MHz podemos apoyar diagnósticos en las especialidades de dermatología, radiología, traumatología, reumatología e inclusive oftalmología. La ecografía avanzada es sencillamente un procesamiento de imagen más sofisticado o con softwares especializados que nos permiten hacer tridimensión, Doppler en todas sus modalidades, ecografía armónica, ecografía de contraste, tuvimos un maravilloso simposio de ecografía de contraste el día de ayer, ultrasonido compuesto en tiempo real y diversos software que van a mejorar la calidad de imagen y de los datos obtenidos por el equipo de ultrasonido. Solo para recordar la estructura de piel, porque mucho de lo que vamos a presentarles se localiza en piel, epidermis, dermis, hipodermis o subcutáneo. Y ustedes pueden ver aquí el rango de espesor, donde hay capas combinadas de 0.67 a 4.4 milímetros, y aquí ustedes ven los promedios. Todos estos elementos, todos estos segmentos de la estructura de capa dérmica se puede estudiar con ultrasonido de campo superficial o campo cercano. Así pues, que aquí tenemos esta representación muy superficial, donde vean ustedes a qué corresponde cada objeto. Epidermis, utilizando mucho gel, hipodermis, la fascia muscular y el tejido muscular, en una distancia realmente muy pequeña, una distancia mínima, muy cercana a 1 centímetro. ¿Cuáles serían las aplicaciones en el diagnóstico de piel y subcutáneo? Bien, podemos estudiar enfermedades dermatológicas, focales, difusas. Repito, cuando es piel exclusivamente lo que queremos ver, bien superficial, son transductores de 20 MHz o más. Al final de la conferencia les mostraré un par de diapositivas mostrando esa muy alta frecuencia. Podemos observar los elementos vasculares, las condiciones del músculo, podemos observar la presencia de adenopatías, los ganglios linfáticos, podemos ubicar cuerpos extraños y podemos realizar guía ecográfica para punciones diagnósticas o terapéuticas. ¿Cuál es el equipo de ecografía que necesitamos? Bien, un equipo de ecografía que tenga sencillamente los procesados que les acabo de mostrar, de señalar para los software para el procesamiento de imagen, con transductores que se recomienda la utilización de banda ancha que van desde 12 a 5, de 14 a 6, 17 a 5, 20, 6 MHz
dependiendo del transductor que tengan ustedes en su servicio de radiología. Generalmente el más utilizado en nuestro laboratorio en Caracas es un transductor lineal de 17 a 5 MHz, aunque les voy a mostrar imágenes realizadas también con 12 MHz. Y ya comenzamos a ver algunos casos clínicos, algunos ejemplos de las aplicaciones de ultrasonido de campo cercano. Aquí tenemos una imagen hipoecoica que vean ustedes protruye en piel. Esta es el gel que estamos utilizando como ventana acústica. La presión del transductor, la posición del transductor va en contacto con el gel, no en contacto con la piel. De esa manera alejamos un poquito más el campo que queremos observar, estamos mejor dentro de la zona focal y las frecuencias del transductor nos permite obtener esta imagen. Esta es una imagen que compromete y protruye piel arriba, toca la parte del subcutáneo y vean cómo se profundiza buscando la fascia y el resultado clínico de esta imagen fue una metástasis de un cáncer de mama a piel. Nosotros utilizamos diversos procesamientos de hace muchos años, trabajamos con bastante frecuencia ecografía tridimensional, tenemos aquí los 3 planos longitudinal, sagital y coronal, y aquí el bloque volumétrico que luego es postprocesado y nos permite perfectamente pues la ubicación y el análisis en multiplanar de la lesión que estamos buscando. El mismo caso con muy poca vascularización en este momento, esperábamos como más vascularización y van a otro tipo de lesiones como les voy a mostrar, que la utilización de la señal Doppler también es muy importante. Esta es la fotografía de la lesión, es una lesión altamente sugestiva de malignidad, efectivamente es un melanoma. Vamos a ver la imagen y fíjense ustedes cómo está esta imagen hipoecoica que no solo se ubica como lesión focal, vean que ella se extiende y ella se hace dentro del plano de piel, se hace difusa, no es necesariamente una lesión focal, cosa que es de muy mal pronóstico. Dice la literatura que casos de melanomas con una profundidad mayor de 2.5 milímetros, la sobrevida disminuye radicalmente en esos pacientes. Entonces es importante conocer la profundidad de esta lesión que ópticamente era altamente sospechosa de melanoma cutáneo y aquí aportamos nosotros al servicio de dermatología nuestra contribución de definición de la característica de la señal y vean ustedes cómo está definitivamente hipervascular, cosa que caracteriza a este tipo de patología. Esta es una lesión que al principio ópticamente también tenía cierto grado de sospecha, pero cuando hicimos la ecografía superficial, pues no encontramos ningún tipo de vascularización. Y el estudio histopatológico definitivamente dio que era una lesión benigna. Otra de las utilidades, el estudio de adenopatías superficiales, una adenopatía o una imagen de ganglionar que sugiere altamente una adenopatía maligna por sus características de hipoecogenicidad e hipervascularidad, y este es un caso de una enfermedad de un linfoma afectando elementos ganglionares superficiales. En este caso también es un ganglio, pero es un ganglio en la región inguinal. Y la paciente tenía un diagnóstico conocido y en tratamiento para el momento de un cáncer de endometrio. Y pues lamentablemente apareció ese aumento de volumen que fue ganglio, para eso fue solicitado el estudio y esta fue nuestra conclusión de una adenopatía con alta sospecha de invasión. No es una adenopatía reactiva, es una adenopatía de carácter infiltrativo, es lo que colocamos en nuestro reporte. Bien, órgano nariz, trabajando muy superficialmente, lo que hice fue voltear un poquito la imagen para que se acoplara con la estructura anatómica y aquí estamos estudiando el cartílago nasal normal. Fíjense que estoy trabajando con frecuencia de 12 MHz con estas diapositivas. Y aquí vemos entonces, esta es la colocación del transductor acompañando el eje y esta es la imagen que nosotros podemos obtener, piel y el plano de cartílago nasal. Y en este caso es un cartílago nasal normal
Y fíjense, del otro lado teníamos una lesión, que fue el motivo de estudio, con diagnóstico conocido de un carcinoma vasocelular. Vean cómo deforman, y en el caso particular tenía inclusive ulceración. Entonces vean el normal y el patológico en este carcinoma vasocelular. Otro caso más también, y vean ustedes la irregularidad y la pérdida, fíjense que aquí venimos normal, del plano muy superficial epidérmico, y aquí tenemos entonces la alteración, y vean la hipoecogenicidad un poco más profunda, un plano más profundo. Otro caso igualmente de carcinoma vasocelular. Esta entidad es bastante frecuente, se solicita mucho en los centros de ecografía para estudio de masa superficial que corresponde a un lipoma negativa a la señal Doppler. Es una de las condiciones que lo caracterizan. Y aquí con la utilización de ultrasonido extendido. ¿Ustedes están viendo que él aumenta la señal y disminuye la luminosidad? Algo está pasando ahí con la energía. ¿Tiene batería esto, amigo? ¿O está enchufado? Ok, mejor imagen. Sí, déjalo así, creo yo. Entonces aquí con el uso de ultrasonido extendido, estamos en el hombro, aquí arriba comienza la parte de la articulación del hombro y aquí bajamos buscando el antebrazo. Y vemos que es una lesión bien extensa que es de tipo benigno. Aquí con el corte longitudinal y aquí con la realización del corte transversal, con la técnica de ultrasonido extendido. La frecuencia utilizada 17 a 5 MHz. Igualmente estamos en el cuello, este es el músculo esternocleidomastoideo, aquí abajo la clavícula y tenemos toda la extensión del compromiso y alteración de la ecogenicidad del músculo esternocleidomastoideo en un caso de una miositis tropical, enfermedad infecciosa, que apoyamos al servicio de medicina interna. Vean ustedes acá el esternocleidomastoideo nuevamente, aquí el ultrasonido extendido y aquí la ecografía tridimensional con los diversos segmentos de multicorte y volumétrico. Este caso es un paciente del servicio de cirugía de mano, había sido intervenida y había un proceso clínico muy sospechoso de infección. Tan es así que logramos ver la solución de continuidad, la pérdida de continuidad superficial. Estos son tendones, esta es articulación interfalángica. Aquí tenemos tendones y acá todo esto es material infeccioso. Aquí tenemos la reconstrucción y vean que los tendones están rodeados por este material. Este fue el caso de una tenosinovitis purulenta postquirúrgica. Pie diabético, en este caso estamos observando con ultrasonido extendido la región plantar. Esta área corresponde al primer metatarsiano, segundo, tercero, cuarto y quinto, y toda esta ecografía, esta imagen hiperecoica, heterogénea, difusa, corresponde a material purulento y esta área a edema. Entonces, nuevamente, otra de las aplicaciones, volvió a apretar el botón que no era, ya aprendí dónde es. Aquí tenemos, aquí tenemos otra imagen en cooperación con el servicio de infectología de nuestro hospital, en la base del músculo esternocleidomastoideo también, una lesión de aspecto complejo, ecomixto, es una imagen que resultó cuando hicimos nuestro diagnóstico bacteriológico, pues también un problema con un absceso de origen bacteriano por estafilococos. Fíjense que con esta frecuencia podemos ver la luz y el bisel de la aguja. Esto es una aguja 21, no es una aguja muy gruesa, y vean la luz de la aguja, repito, y el bisel de la aguja, tomando muestra en este caso. Recordemos rápidamente cómo es la estructura del lecho unguial y el pulpejo del dedo, que no sé cómo se dice en portugués. ¿Cómo se llama? O leito unguial, mas aqui esse negócio de
que polpa com O. Isto aí. Então, aqui a polpa digital em espanhol, pulpejo. ¿Okay? Aquí entonces el pulpejo, este pequeño ligamento, vean el lecho unguial, la uña tiene inclusive interfaces ecogénicas. Entonces, recordando esto, vamos a examinar a este paciente. Lecho unguial, las capas de la uña que tiene la interfase hiperecoica, una línea hipoecoica y otra hiperecoica. Aquí viene el pulpejo, esto es la interfalángica distal y esta es la estructura normal. Aquí, pues en nuestro centro hacemos de hace muchos años ecografía tridimensional, podemos ver la uña perfectamente e inclusive los trazos de la huella digital. Vamos a rotarlo un poco, esto como estructura normal y vamos a observar esta área que está acá y ya les explico de qué se trata el caso. Esta es una paciente femenina que aparece de reciente aparición, dolor intenso, muy intenso en el pulpejo del dedo, la polpa digital. A mínimos contactos, a mínimos roces, había gran dolor y fue enviada a nuestro centro para evaluación. Vean la estructura ecogenicidad normal y nos encontramos con esta zona difusa hipoecoica por debajo de la uña, por encima por encima del plano de hueso, y esta zona es pulpejo. ¿Ya saben el diagnóstico? Entonces es un tumor glómico, cuya característica ecográfica que ya describí es hipoecoica, son imágenes hipervasculares. Vamos a mostrarle otra imagen. Repito la frecuencia, 17 MHz. Ahora les voy a mostrar otra imagen de vascularización y hablaremos de algunas características. Tumor glómico. Aquí tenemos un tumor glómico también en el dedo índice con gran hipervascularización. Aquí lo tenemos, muy pequeñito, 2.13 por 1.60 milímetros, pero sumamente sintomático. Esto es una entidad, vamos a ver otro, utilizando método de ecografía tridimensional y esta presentación se llama I-Slice o Multi-Slice. Entonces vemos los diferentes planos y cómo la lesión persiste y cuáles son sus límites anatómicos. Otro tumor glómico con la particularidad que esta está en la rodilla, una señora de 78 años. La vio el reumatólogo, la vio el traumatólogo, la vio el internista y después dijeron vaya a la clínica de dolor. Entonces quedó en manos de los anestesiólogos. El anestesiólogo que la atendió había sido mi alumno para ultrasonido en la realización de bloqueos con orientación para bloqueo de plexo braquial, etcétera, procesos de anestesia regional. Y entonces me pidió, el anestesiólogo fue el que pidió el estudio, evaluamos entonces la rodilla, vean que previo al tendón rotuliano está la imagen que causaba ese dolor tan intenso, otro tumor glómico de localización en la rodilla. Así que con ultrasonido de alta frecuencia, colocando donde está la lesión, podemos muchas veces obtener la respuesta de la interrogante clínica. Paciente que hace un vuelo de muchas horas, un vuelo de avión, toma unos cócteles, camina descalzo en el avión y aparece posteriormente dolor, para lo cual fue a diversos médicos y diversas especialidades. Termina en el ortopedista especialista en pie, él pide el ecosonograma y vean que encontramos un cuerpo extraño, palito, un palito en un pie. Entonces tenemos aquí el palillo, ese fue el cuerpo extraño, en transversal y en longitudinal. Fue llevado a cirugía, estaba el cirujano de pie con una mínima abertura quirúrgica y encontramos, fue necesario, nos pidió ayuda, llevamos el ultrasonido intraoperatorio porque no encontraba la estructura. Entonces le ubicamos, orientamos la pinza y así fue como le permitió retirar el cuerpo extraño del pie. Tumores vasculares, les tenía, no sé qué me parece que
que oculté la diapositiva, sobre el tumor glómico. Él es tan vascularizado porque él es una malformación o una estructura tumoral, perdón, donde se comprometen elementos arteriales, venosos y neurológicos y se hace una maraña de todos ellos comunicados y juntos, pero con gran cantidad de nervios. Por eso la hipersensibilidad y por eso el gran dolor que refiere el paciente. A roce muy superficial, no necesita ser a pequeño golpe. Entonces hay que estar pendiente de esa entidad. Y ahora les voy a mostrar algunas anomalías vasculares que también podemos observar con ultrasonido de campo cercano. Recuerden que hay malformaciones vasculares, que son alteraciones ocurridas durante la morfogénesis vascular. Entonces, el bebé nace con la malformación vascular. Ya en la clínica empezamos a hacer las diferencias. En cambio, los tumores vasculares son verdaderos procesos de proliferación endotelial que puede afectar la combinación de arterias, venas y linfáticos, y esta lesión aparece después del nacimiento. Entonces, cuando hay los bebés que aparecen con lesiones color vino tinto, en frambuesa o morango, ¿no? Ok, morango, lesiones en fresa, hay que saber cuándo apareció, si nació con eso y frambuesa igual, ¿no? Y apareció después del nacimiento. Entonces, fíjense esta paciente, ella consultó por esta mancha, por esta estructura, que se ve, aquí tenemos la fotografía cuando va a la consulta. Ella ya llega a la consulta dermatológica con una resonancia magnética y esta es la imagen de la resonancia magnética. Realmente no había mucho aporte, no logramos tener mayor definición de esa estructura. Vean ustedes con ultrasonido extendido, transductor de 17 MHz, aquí vemos perfectamente esta lesión que, fíjense, este es el tejido celular subcutáneo normal, ella está comprometiendo piel, por eso vimos el color vino tinto. Y en esta lesión, vean ustedes cómo ultrasonido logra dar una imagen con mucha mayor precisión y más resolución que esta resonancia magnética. Esto es el caso de una malformación linfática, pues de hecho cuando activamos la señal Doppler color no había ningún tipo de flujo detectable por nuestro sistema. Entonces fue como hicimos el diagnóstico. Esta es otra malformación linfática, pero con lagos linfáticos y septos más prominentes. Malformación linfática, ultrasonido extendido, vemos los canales. Entonces nosotros tenemos y formamos parte de un equipo multidisciplinario donde colaboramos con dermatología y bajo sedación anestésica guiamos con ultrasonido la colocación de la aguja y en estos casos de malformaciones linfáticas se inyectan bleomicina. Esta bleomicina irrita esos septos, irrita las paredes, luego se combina con aplicación de rayos láser y se van cerrando esos lagos completamente. Aquí tenemos una lesión ahora muy superficial, piel, donde hay muchos elementos arteriales y venosos. Vemos aquí con ultrasonido Doppler de amplitud y vean que esto es un bebé de 17 días de nacido. Fíjense qué curiosa esta imagen, estamos viendo el líquido cefalorraquídeo y vemos el canal medular. Y desde la profundidad alrededor del riñón logramos demostrar la comunicación de vasos muy profundos que van a la superficie condicionando esa malformación. Debe haber un video aquí, efectivamente. Está pensando y ya pensó. Entonces ahí lo que veíamos en esa imagen es sencillamente la señal Doppler color. Les repito, utilizamos bleomicina para las lesiones linfáticas y utilizamos polidocanol para las malformaciones arteriovenosas, que generalmente el predominio es venoso. Quiero mostrarles este caso. Este bebé nace con esta lesión. Este bebé es intervenido inmediatamente, es drenada la lesión y a las pocas horas de la intervención tenemos la cara de frustración del médico cuando vuelve a aparecer la lesión. Entonces es mandado al grupo multidisciplinario.
Este es el nené, el bebé cuando ingresa a nuestra consulta. Generalmente el anestesiólogo hace una sedación. Esa sedación nos permite entonces documentar fotográficamente y luego así hicimos una punción prácticamente diagnóstica. Observamos que el material que se obtiene es material linfático. Se comienza entonces en el proceso de tratamiento con bleomicina, rayos láser y drenaje, y el nené progresa disminuyendo la magnitud de la lesión y prácticamente desapareciendo la lesión. Logramos cerrar completamente todos esos lagos. Este nené aparece esta lesión después de su nacimiento. Esta sí es entonces una lesión tumoral de tipo hemangioma, muy aparatoso. Así llega la consulta, pues hicimos la punción, tomamos los vasos y ya después de a las 6 semanas del primer tratamiento, ella comienza a mejorar. Fíjense el ingreso 6 semanas después y luego ya 10 semanas después es esta otra. Esta nené ya después no pudimos seguirla tratando, su familia decidió dejar nuestro afectadísimo país Venezuela. 2 millones de personas han dejado el país, por eso no pudimos continuar el tratamiento, pero vean ustedes que en un lapso entre 2 y 3 meses la gran mejoría obtenida. Finalizando, tenemos esta bebé que nace normal y que luego hace una aparición de esta lesión rapidísima, sumamente agresiva. Entonces llega pues a la consulta, se comienza el protocolo que les acabo de explicar con rayos láser y aquí tenemos pues la mejoría de la nené. Claro que han quedado algunas cicatrices, vamos a esperar que crezca más y después cirugía plástica puede ayudar. Pues fue una forma gravísima de evolución. Con respecto a piel exclusivamente, se utilizan transductores de muy alta frecuencia, son equipos específicos, fíjense que no parece un ecógrafo de los que utilizamos nosotros. Ellos tienen transductores de hasta 100 MHz, trabajan mucho con 33 MHz y esto permite evaluación de dermis para la detección de enfermedades focales o difusas de piel con una resolución de 75 a 45 micras. Aquí en Brasil tenemos un experto, el doctor comienza con B, Bauer, él es un súper experto en este campo, pero de esta área, bien superficial. ¿Okay? Y aquí tenemos un corte microscópico y fíjense ustedes la imagen que se obtiene con 33 MHz. Entonces esto ha sido llamado por los autores biomicroscopía por ultrasonido. Imagínense utilizar 100 MHz, este es 33. Aquí está la referencia en internet, no es una imagen nuestra, a diferencia de las previas que les he mostrado. Así que en conclusión, el ultrasonido es excelente para la observación y extensión de las lesiones, monitoreo del tratamiento, evalúa el tejido, vascularidad de linfonodos, tumores, tejidos blandos, permite la guía ecográfica para punciones diagnósticas o tratamientos y si usted tiene la disponibilidad de hacer ecografía tridimensional, adiciona una orientación espacial y aporta una mejor visualización y más comprensible de las estructuras circundantes. Aquí algunos de los niñitos que hemos tratado con su carita de felicidad después de haber podido eliminar unas lesiones muy importantes que tenían cuando llegaron al equipo multidisciplinario. Señor coordinador, espero haber terminado a tiempo. Muchísimas gracias a todos ustedes por su atención.